GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vico. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buen día, audiencia. Y quien les habla, Ana Bozo de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Y por más que lo reiteramos, volvemos a hacerlo. Contribuir a que este programa cada sábado salga mejor. Un cariño para vos y toda tu familia, Guillermo. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 1 de junio a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 0223 482 0964 495 3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423 5933 568 8205 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 25 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico es escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares.
y te invitamos a descargar en tu TV la nueva aplicación de radio e imagen. Nos encontrás como GDS Radio TV en todos los televisores del mundo. Sábado 23 de mayo de 2026, programa 1266 de Dialogando con la Vida. Y tenemos que saludar a queridísimos amigos de la Escuela de Vida. El miércoles cumplió años Marcela Arias. Marcelita, un cariño enorme. Sabés que te queremos mucho, siempre nos acordamos de vos, de tantos momentos compartidos, en la radio también hace muchos años, en las charlas de Paco. Vos sabés de la ternura que demostrás, la entereza como mujer para afrontar la vida, las dificultades y los momentos lindos también. Y muchos de esos momentos los hemos compartido. Así que lo mejor, feliz cumple. Y también un cariñoso saludo con mucho amor a dos cumpleañeros, Gaudencio Pisani y Juan Carlos Urquevicios, nuestro Juanca, que hoy están cumpliendo años. Así que lo mejor para compartir. Ustedes saben que nosotros decimos que tenemos 11 meses y 29 días para celebrar. Nos damos el permiso para la celebración y para compartir la vida. Un cariño enorme. Bueno, muchas felicidades, Marcelita. Espero que lo hayas pasado lindo. A Juanca le digo también feliz cumpleaños y voy a agradecer a amigos que han venido desde Ezeiza para pasar este sábado con nosotros. Llegamos una vez más a agradecer a los saludos, las opiniones y los comentarios. Le vamos a dar la bienvenida a nuevas oyentes. A Yani desde Capital Federal, María Alejandra desde Luján y a Eleonora de Chacarita. Así que muy bienvenidas a GDS Radio y a Dialogando con la Vida. Saludamos también a Adriana, Marina, Marcela y Mónica. Ellas nos dicen el centro presente. Sonia de La Perla, Carolina de Camet Norte, Norma de Libertad, Elsa y Eduardo que nos escuchan desde Florencio Varela, Alejandra de San Telmo, Chuchi y María Catanzaro de Zona Norte. Saludamos a Gladys que nos escucha en esta oportunidad desde La Plata. Saludos Gladys, Claudio y Viviana de Puerto Iguazú, María Belén e Irina de Córdoba, Mariana desde Concordia Entre Ríos, Melina de Ciudad de Neuquén y viajamos a Chile. Saludamos a Suni y Luisa, Berenice siempre presente desde Querétaro, México, a Mara desde Lima, Perú, a nuestra querida Cris Henao desde Cali, Colombia. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a recordar el programa pasado. El tema fue geriátrico, primera opción, y el invitado especial fue el doctor Pablo de la Savia, psicogerontólogo. Y fue un programa que realmente tuvo mucha repercusión. Hasta la fecha siguen llegando mensajes. Pero antes de continuar con los comentarios, Guille, te pedimos por favor que si hay mensajes de voz, los pases. Desde ya, gracias. Hola, buen mediodía. Acá Teresita de San Miguel, de 83 años. Por supuesto que ya he traspasado la línea que me convierte en vieja. Y digo viejas así, sin temerle a la palabra. Es la justa. El tema de la vejez es un tema muy candente y el maltrato
es altamente interesante en estos momentos, donde se prioriza a la juventud y se ignora a la vejez, ignorando de esa manera que la única manera de vivir mucho es pagando el peaje de envejecer. Y es allí donde encontramos aislamiento. Muchas veces lo encontramos por los más jóvenes, y eso ya es una forma de maltrato. Otra, y esta yo la he sufrido, que en la calle hay promociones, ofertas, pero jamás para un adulto mayor. Jamás nos van a parar a nosotros, los que contamos con muchos años. Y eso realmente es un maltrato. Al respecto podría puntualizar muchas más, pero se haría muy largo. Y quiero hablar del tema de los geriátricos como opción. Geriátrico como opción. Lo ideal sería que la decisión partiera del adulto mayor. Y no siempre sucede esto. Y son los hijos los que determinan el futuro del mismo. No está mal que no pudiendo cuidar y no poder hacerlo él mismo, se recurra a un geriátrico, ya que tal vez podrían atenderlo todo el día, siendo que los familiares trabajan. Habría otra opción, poner personas que lo cuiden. También es el factor económico. El tema tal vez sea que debiera partir por la elección del mismo anciano o la elección con mucho cuidado de los familiares. Y también, una vez que esté alojado en el geriátrico, la frecuencia de las visitas para que no se sientan abandonados, ya que de la misma manera que los hijos fueron mimados y atendidos a los comienzos de sus vidas, ellos merecen ser mimados y atendidos de la misma manera. Agradezco se toquen estos temas en este programa. Agradezco al doctor Pablo de la Savia con la altura que tocó este tema. Saludo a Ana, a Susana, a Monona, a Nancy, a Guillermo, infaltable en cada programa. Es un tema que da para mucho, da para otros programas. Seguiré hablando. Tengo tanto para hablar sobre el tema de la vejez en estos tiempos donde predomina el querer vivir en la eterna juventud. Y la vejez existe, y existimos los viejos, y no todos están siendo bien tratados. Gracias por haber tocado este tema. Teresita, gracias por compartir tu tiempo, tu vida, tu reflexión en cada una de las intervenciones que haces. Indudablemente aportás mucha riqueza y mucho material para cuestionarnos sanamente nuestra vida. Y estamos muy de acuerdo en muchas cosas que vos planteás, ¿no? Ya de por sí el hecho de escuchar o de leer la palabra vieja o viejo cuando se refieren a personas que de edad avanzada, es como que en esta época del siglo XXI nos moviliza bastante, pero está instalada esa idea de que somos viejos o somos viejas y queremos eximirnos de pensar que se dice de una manera peyorativa, porque a veces queremos mejorarlo o escuchamos que dicen nuestros queridos viejitos, como pidiéndonos perdón o permiso. Pero todo lo externo, todo lo de afuera, muchas veces nos da la pauta de que somos importantes, pero no tanto. Somos ya estamos fuera del circuito comercial, del circuito, lo que es peor, existencial, si se me permite este término, ¿no?
vos decís que la afuera no nos tiene en cuenta, pero creo que en parte sí, pero que las personas mayores estamos muy, como se dice también, empoderadas desde hace muchos años. Yo voy a contar una anécdota. Hace casi 30 años concurrí como invitada a una reunión del Club de Leones Rama Femenina, en donde había grupos seleccionados que daban su testimonio. Y en esa ocasión una señora ya, bueno, en aquella época, para una que tenía 30 años menos, 60, 70 años tenía, cuenta de que la hija constantemente o periódicamente le decía: mamá, yo tengo que hacer tal cosa, te dejo a los nenes, te dejo a tus nietos. Y era bastante frecuente, mamá, te dejo a los nietos, tengo que hacer, y los nietos eran recibidos por la abuela. Hasta que un día la hija va con sus hijos, con los nietos, y le dice: mamá, te dejo a tus nietos. Y la señora dice: no, disculpa querida, yo hoy no estoy, porque me voy a ir a un curso de danzas folclóricas. La hija entró en pánico. Entonces, a partir de ahí, cuando nos dimos cuenta que podíamos, a pesar de la edad, tener actividades de recreación o cosas que hacer para nosotros o fuera de la condición impuesta de cuidadora de nietos, se arma ya un revuelo como que, ¿qué está pasando? La abuela no está disponible. Y es así. Entonces, nosotros ya podemos enfrentar ese concepto que todavía tienen de las personas mayores, porque muchos de nosotros somos decididas, sabemos reconocer las limitaciones. Yo creo que sabemos reconocer las limitaciones. Cuando alguien instala también el tema del geriátrico, como bien lo plantea el doctor Pablo de la Sabia, es un tema que nos provoca un escozor, pero lo vamos a ir comentando a lo largo del programa. Seguí aportando tu experiencia, Teresita, sabes que te queremos mucho y gracias por compartir y enriquecer este espacio para todos. Bueno, y vamos a continuar entonces. Nuestra compañera Nancy nos dice con respecto al programa anterior: hola a todos. Un gustazo escuchar una palabra tan autorizada como la del doctor de la Sabia. Qué importante reflexionar sobre los mejores cuidados y trato a nuestros mayores. Realmente las distintas situaciones que pueden aparecer en la vejez son un gran desafío para las familias, y lo deseable y lo ideal sería un cuidado en equipo y en familia. Lamentablemente pocas veces eso ocurre, y ahí es donde pueden aparecer estas decisiones que nunca quisiéramos tener que tomar. Agradezco al doctor su comprensión acerca de que los hogares y geriátricos muchas veces son necesarios, haciendo la salvedad de que es la última opción para cuando se requieren cuidados intensivos y permanentes. En mi caso particular, puedo contar que tuve a un familiar muy querido viviendo casi 30 años en un geriátrico. Y si bien claramente no es su casa ni su familia, en el caso de no poder evitarlo, cuento lo que a nosotros como familia lo hizo más llevadero. Elegimos, después de varios lugares, el que sentimos más cálido y familiar. No nos equivocamos. Seguimos viendo y cuidando a nuestro familiar. Seguimos compartiendo fines de semana y todos los eventos familiares. Y bueno, eso mejoró una situación que desde ya no hubiera sido la que quisiéramos en primer lugar. Abrazos y gracias a Dialogando con la Vida por abordar siempre los temas más difíciles con seriedad y mucho amor. Gracias, Nancy, por tu testimonio, porque es en primera persona y no deja lugar a dudas. Enfrentar
la decisión de que un familiar, un ser querido, necesite estar en un lugar protegido y atendido, de tal manera que nosotros no lo podemos hacer en nuestra casa. Vos lo decís muy claramente. Son decisiones que se tienen que tomar en familia, que se tienen que consultar, que se tienen que prever. Lo que pasa que cada caso, cada familia es un caso especial, ¿no? El impacto de esa persona que tiene hasta ese momento, ha tenido una autonomía en su casa y que, si está en condiciones de darse cuenta, no quiere dejarla, hay que hacerla entrar en razones. Ya la palabra geriátrico creo que ya no se usa tanto, ahora se habla de residencias, de hogares, y que indudablemente la mayoría, por eso siempre hago la salvedad teniendo en cuenta el caso, ¿no? Hay algunas personas mayores que pueden salir y volver al hogar, se entablan nuevas relaciones. Hay personas mayores que piden a sus familiares ir a esos lugares porque no es que se den cuenta de que molestan, sino que ven la necesidad de estar en otro contexto, y todo eso es muy saludable. Por eso que en esos casos este testimonio sirve de referencia para que las personas que están pasando por una situación similar lo piensen, lo mediten, lo acepten, arbitren todos los medios para que se continúe ese contacto de familia, de amor, de reciprocidad, y que no se transmita esa sensación de abandono, ¿no? Paco Bretones decía palabras muy duras acerca de eso. En aquella época, hace muchos años, decía, en algunos casos es un depósito de viejos el geriátrico. Entonces, es durísimo cuando la familia es como que se lo quiere sacar de encima, perdonen la expresión, pero era muy común escuchar eso. Uh-huh. Y es un depósito de viejos. Nosotros sabemos que hay una relación de continuidad con la familia, hay profesionales entregados completamente a su tarea, y bueno, todo cambia y cambia para bien. Bueno, antes de continuar, yo voy a hacer una pequeña reseña muy cortita, de una escritora que se llama María Estela Álvarez de Espano. Esto tiene que ver con el programa anterior, ¿no es cierto? Ella participa y trabaja denodadamente para transmitir sus conocimientos en medios radiales, televisivos y escritos, en base a haberse dedicado durante más de 50 años al estudio de la vejez y los ancianos, y ahora no me sale la palabra. La longevidad, exactamente, ¿no? Y se ha convertido, ella tiene varios libros escritos, ¿no? La presencia ignorada del sentido, análisis existencial de mis recuerdos, que es algo desde donde comenta su vida. También es autora de Vivir la logoterapia, ¿no? Que ahí se puede aprender, reflexionar y enriquecer nuestras vidas y las de nuestros seres queridos en la etapa de la ancianidad, y como eso muchas otras cosas. Y el sábado pasado hemos tenido la gran alegría de contar entre nuestros oyentes a la escritora y logoterapeuta Estela Espano. Querida Estela, dedicada, como dije, desde hace más de 50 años al tema de la vejez y la longevidad. Así que, Estela, te mandamos un abrazo inmenso y además te felicitamos porque a tus 95 años, y me atrevo a decirlo porque lo has dicho públicamente vos, a fin de año, en diciembre, estás presentando tu próximo libro. ¡Qué maravilla! Sí, así que felicitaciones. Un abrazo enorme acá de todo el equipo.
El sábado pasado ella nos decía: hola, les envío un mensaje. El sábado es un día con programas muy interesantes a los que me conecto con intervalos. Pero hoy, Radio Mar del Plata se encuentra en prioridad por ser un tema que abordo desde hace más de 50 años y en particular el de los institutos para personas mayores. Confieso que no me gusta el término geriátrico. Sin embargo, reconozco que hay casos en que se hacen necesarios. Hasta luego. En medio del programa, Estela seguía escribiendo: los estoy escuchando por Facebook en la tele. Felicitaciones al doctor por la claridad con que habla de este importante tema de la vida. Y al finalizar el programa, ella sigue diciendo: las felicito por lo que proporcionan para que las familias de las personas ancianas reciban un asesoramiento ante situaciones complejas. Excelente la participación del doctor. Quedo al servicio de ustedes, pues modestamente podría aportar sentido para una vejez digna. Un gran abrazo. Querida Estela, creo que para todos nosotros y todos los oyentes es un privilegio escucharte y leer tus comentarios. Indudablemente me atrevo a decir sin ningún margen de error que sos una persona sabia. Paco siempre decía: juventud, divino tesoro, y es una frase un poco cuestionable, dice, porque los jóvenes tienen ilusiones, proyectos. Los viejos tenemos realidades. Así que permitime decirte que estoy convencida de que tu granero, como dice Frankel, está repleto, pero todavía por llenarse, repleto, pero siempre tiene un huequito porque sos una persona activa, escritora excelente, con esa proyección desde el pensamiento de Frankel y desde la vida. Yo pienso que sos, perdóname el atrevimiento, sos creíble, sos coherente y sos creíble. Y vuelvo a decir, un privilegio, un lujo tenerte como oyente. Esperemos que el tiempo nos permita compartir un café aquí en Mar del Plata. Va a ser un día especial para intercambiar la vida, como decimos siempre, ¿no? Siempre con esa actitud de aprendizaje. Te mandamos un cariño y un beso enorme, Estela. Muchas gracias. Bueno, Estela, yo también en lo personal te digo que fue un gustazo, primero haberte escuchado por teléfono y después haberte tenido como oyente. Muchísimas gracias por estar presente. Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños, porque hay algo de mí en tu corazón. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión, aunque ya no escuches mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma con la imagen de mi amor, porque hay algo de mí en tu corazón, algo de mí en tu corazón se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos, algo de mí en tu corazón
aunque calmes tu sexo en otros brazos y te embriagues con otro sudor, aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj, nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción, porque hay algo de mí en tu corazón. Nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción, porque hay algo en mí, en tu corazón. Algo de mí en tu corazón se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Algo de mí en tu corazón se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Bueno, vamos a reiterar que el programa pasado fue de gran repercusión, sobre todo en halagos y agradecimientos y diciendo la claridad del doctor psicogerontólogo Pablo de la Sabia. Nosotros también
le agradecemos porque realmente fue un programa muy valioso. Sí, porque hemos tenido la ocasión durante estos primeros 24 años de radio de tener el aporte de profesionales y gracias a su generosidad en disponer de un tiempo para compartir en un programa de radio un sábado por la mañana, hemos podido abordar temas de mucha importancia y de mucha movilización, como es este tema de la tercera edad, que también decimos no es la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, cada vez que tenemos más años le agregamos una edad, cosa de sentirnos que pertenecemos todavía a la sociedad. Entonces, y nos gusta que la gente lo capte, ¿no? Porque estos 2 últimos programas con el doctor, para nosotros Pablito, de la Sabia, ha movilizado a mucha gente, porque no llega a ser tema tabú, pero son temas que sí se pueden excluir de la charla, pero en cuanto se motiva con un programa, aparecen los testimonios de la realidad. Claro, esto ocurrió con estos 2 programas y hubo muchísimos comentarios que, como digo siempre, tenían un denominador común. Pareciera que es un tema que ya no se le da importancia. Sin embargo, como tiene que ver con la existencia, ¿no? Es más común y más frecuente de lo que cada uno de nosotros pensamos. Y estos 2 programas nos han demostrado que esto es así. Entonces, nosotras, reflexionando sobre esto, entre las 3 hemos decidido hacer una relación entre las 4 S's que aparecen en el libro del doctor Francisco Bretones, Camino de humanización, salir, servir, sentido y sabiduría, y hacer una relación con la vejez y la longevidad. Y ustedes van a notar que en cada ítems que toquemos, ¿no?, de estos 4 que acabamos de mencionar, va a aparecer el tiempo existencial y la relación con la vejez. Y la relación para el doctor Francisco Bretones Morata, discípulo y difusor del pensamiento existencial de Viktor Frankl, la vida no pierde significado con el paso de los años. En el marco de la logoterapia, las 4 S's, salir, servir, sentido, sabiduría, operan como una hoja de ruta existencial para transformar la vejez y la longevidad de una etapa de mera acumulación de tiempo a una de plenitud y realización. Y vamos a comenzar con el salir del ensimismamiento a la apertura. En la vejez, el riesgo clínico y existencial más común es la neurosis de desempleo por la jubilación o el aislamiento por pérdidas afectivas. El tiempo existencial rompe el tiempo circular y estanco de la rutina o la queja. Y la relación con la vejez. Salir significa practicar la autotrascendencia frankliana, apartar la mirada de los propios dolores o limitaciones físicas y dirigirla hacia el mundo. Es un movimiento activo hacia el afuera que combate el vacío existencial y redefine la longevidad como una apertura al entorno, describiendo que el mundo aún tiene demandas para la persona mayor. Servir, el valor de la entrega. El doctor Bretones destaca que el ser humano siempre posee una oportunidad de crecer si encuentra un para qué. El tiempo existencial ya no se mide.
en cuántas horas me quedan, sino a quién puedo ofrecerle mi tiempo. Relación con la vejez. El servicio materializa los valores de creación y de actitud. Servir a la familia, a la comunidad o a causas sociales le devuelve al longevo el estatus de sujeto útil y valioso, desmitificando la vejez como una carga pasiva. La longevidad cobra vigor cuando el individuo se descubre necesario para otro. Yo relaciono un poquito, hablando de los valores de creación, cuando las personas mayores se jubilan y pierden ese estatus, ese rol dentro de su trabajo, de una empresa, de cualquier tarea que hacía fuera de su casa, ¿no? Indudablemente que la familia acusa las consecuencias de esa situación, porque ¿qué hacemos con el abuelo? Antes vivía afuera porque trabajaba y ahora está ahí sin saber qué hacer, nos condiciona la vida, a veces si se comparte con los hijos, la vida cotidiana. Entonces, esto que estamos planteando desde el pensamiento y la experiencia de Paco Bretones es como un despertador para que podamos ver y oír en nuestro entorno, ¿no? Y si somos personas, digamos, de la tercera o cuarta, personas mayores, tenemos que plantearnos el por qué o el para qué de esta inversión de tiempo. Y hago un paralelismo con la escuela de vida, ¿no? Para padres con hijos fallecidos, cualquiera sea la edad de los padres. Es toda una situación crítica a partir de una situación límite que tenemos que plantearnos. Y ahora tengo dos posibilidades: o me quedo y duro y no invierto el tiempo cronológico, o le doy vida. Y sugerimos como herramienta, entre comillas, comprometernos la vida con algo para beneficio de los demás que después redunda en lo nuestro. Entonces también es un tirón de orejas a las personas mayores que tomemos conciencia de que todavía hay algo para hacer y dirigido a alguien, ¿no es cierto? Sí, por eso es tan importante, fíjate, este segundo punto que ya lo hemos hablado en otras situaciones, que es el servicio. Porque aunque seamos personas mayores, muy longevas, si nosotros tenemos ese para qué de servir a ese otro, encontramos un sentido a nuestra vida, nos sentimos útiles, no nos pesa la edad. Fíjense ustedes la importancia de comprender el servicio, el beneficio que tiene, y a cualquier edad. Claro, porque esa premisa de primero me tengo que sentir bien para hacer las cosas, ya sabemos por experiencia, en cualquier orden de la vida, que si como ser relacional, si no estoy con el otro y en el mundo, es muy difícil que me sienta bien. Es una cosa de reciprocidad, casi en simultáneo. Bueno, vamos a hablar del sentido ahora. La tercera S. La brújula ineludible. El pilar central de la logoterapia es que la vida conserva su sentido bajo cualquier condición hasta el último suspiro. Es una apreciación general. Y hacemos referencia al tiempo existencial. Transforma el tiempo cronológico, cronos, en tiempo oportuno y significativo, kairos. Si podemos captar esa diferencia, nos damos cuenta de que mi vida la construyo yo. En este tiempo cronológico le agrego el aporte existencial. Por eso uno puede seguir cumpliendo años, pero desde lo existencial puede estar siempre en la primera infancia, o en la primera edad. Por eso que a veces se cree erróneamente que uno se vuelve sabio porque tiene 80 años, cronológicamente hablando. Pero si desde esos 80 años se quedó con 13 o 14 años, no es automático el nombramiento.
Entonces, la relación con la vejez, teniendo en cuenta el sentido, frente a la inminencia de la muerte o a la decadencia del cuerpo, el sentido actúa como el motor que justifica la existencia. O sea, no se elude la muerte, no se elude la decadencia física. Encontrar un sentido en la vejez implica integrar el pasado, los logros guardados de manera segura en el granero de la vida, y asumir el sufrimiento inevitable con una actitud digna. La longevidad sin sentido es mera supervivencia, con sentido es una victoria existencial. Volvemos a la idea del sabio, bueno, ya lo vamos a ver con la cuarta S. La sabiduría, hablando de los viejitos, de los ancianos, de las personas mayores, Paco decía, está en la casa, siempre y cuando esa persona mayor durante su vida fue conquistando y elaborando, como dijimos en un momento del programa, la sabiduría. Qué importante es, entonces, estamos en la tercera S que hablamos de sentido, que siempre es lo que más nos ha costado comprender, ¿no? Y veamos esta última frase, la longevidad sin sentido es mera supervivencia. Con sentido es una victoria existencial. ¿Y eso de qué depende? De que aquella persona mayor siga buscando en cada circunstancia que llega a su vida el sentido. Este cuestionamiento de seguir viviendo a pesar desde lo cronológico, se plantea muchas veces en las familias cuando fallece una persona joven. Estamos hablando de los viejos, hagamos referencia a un nieto. Y muchas veces nos han llegado los testimonios del cuestionamiento que se hace ese abuelo o esa abuela, porque supuestamente ya cumplió con la vida y el nieto tenía todo por delante. Acá se valoriza la vida y se valoriza a la persona que está viviendo. Y la misma familia muchas veces le hacen a entender a su abuela, a esa abuela o a ese abuelo, que si se quedó, todavía tiene algo que hacer. Para algo se quedó. Yo el otro día escuché una frase que me la anoté. Dice, no me define lo que me pasó. Sí me define lo que hago con lo que me pasó. O sea, el planteo del para qué. Exacto. No el por qué. Exacto. La pregunta tan taladrante que tenemos cuando se nos muere un hijo o un ser querido, el por qué. Y por qué me pasó a mí y todo lo que podemos descifrar con eso. Pero a mí me parece que esto va con el para qué, qué hago con lo que me pasó, para qué me sirve, dónde lo puedo poner para seguir. Claro, porque uno dice, las situaciones límite nos marcan, es una realidad que no podemos obviar. Pero tenemos que tener en claro que eso no nos determina. Depende de cada uno de nosotros decidir qué hacer con lo que le pasó o qué hacer con su vida a partir de. Claro, y esta cuestión de que hoy en día con tantos avances tecnológicos y de investigación científica se prolonga la edad de vida útil de una persona, entonces los que todavía estamos acá en este plano, avivémonos porque podemos tener el margen de tiempo a favor para seguir haciendo cosas. A mí me da mucha lástima escuchar cuando alguien dice, cualquiera sea la edad que tenga, yo hasta acá ya llegué, ya cumplí todo, ¿y ahora qué? ¿Te vas a poner panza arriba a esperar que llegue la muerte? Y si tenés que esperar 20 años, ¿qué pronóstico tenés para llenar esos 20 años? Ninguno. No va a llegar nunca a la sabiduría. Claro, lo lindo es cuando uno llega a esta edad, a nuestros 80, Ana, vos y yo. Sí, gracias para recordarme. No, pero qué yo, bueno, sí. Claro, hace poco tiempo yo decía, yo nunca me imaginé llegar a los 80 años. No sé si pensaban que me iba a morir más joven, pero tenía como esa incertidumbre que
llegaré, no llegaré, no sé. Pero ahora llegar a los 80 años y estar como estoy es increíble. Me dan ganas todos los días de hacer más cosas. Parece una renovación la que he tenido a partir de los 80. Y la reflexión que proponemos para las personas que no tienen 80 años, ni 70, ni 60, vivan plenamente esa época, porque va a formar parte de su historia personal. Esto es algo muy obvio, pero que recordarlo nos va a llenar de felicidad, porque es haber convertido este tiempo cronológico en acciones. Qué lindo poder transmitirlo ahora, a esta edad, a la gente más joven. Hermoso. Bueno, ahora vamos a hablar de la sabiduría. Ni más ni menos. La síntesis del ciclo vital. La sabiduría no es simple acumulación de conocimientos, sino la capacidad logoterapéutica de distanciamiento y comprensión profundo de la vida. Yo creo que no cualquiera puede hacer este ejercicio, pero nos lo tenemos que proponer, porque por difícil no quiere decir que tengamos que excluirlo, ¿no? Claro. El tiempo existencial es la reconciliación con el tiempo histórico personal. Yo creo que esta síntesis es fantástica, porque son dos elementos que van aparejados. Sin tiempo cronológico yo no puedo concretar el sentido, la autotrascendencia y comprometerme con los otros. El anciano ya no pelea contra el pasado, ni teme desesperadamente al futuro. ¿Por qué podría pelear contra el pasado? Porque sabe que tiene un margen de acumulación de vida, creo yo, ¿no? Y el futuro es como que se vive más el presente, pero esa actitud tendríamos que tenerla siempre, porque si yo eternizo lo que estoy viviendo, tengo que estar ubicado en el presente para acumularlo en el pasado. Y este concepto de sabiduría con relación con la vejez dice lo siguiente: la sabiduría surge al procesar los dolores, las alegrías y las transiciones de la vida. Procesar dolores y alegrías, no se excluyen los dos opuestos. Hay muchas personas que dicen, y yo sufrí toda mi vida y no tuve un momento de alegría, y entonces uno, si está en esa conversación o en ese encuentro, ¿por qué no hacemos memoria y vemos que hay momentos recónditos? ¿Y cuánto aprendiste de ese momento desgraciado, o de las dificultades o de los dolores? Permite al adulto mayor contemplar su biografía con aceptación y transmitir un legado axiológico de valores, ¿no?, a las nuevas generaciones. Es la máxima expresión de la longevidad saludable. El cuerpo puede debilitarse, pero la dimensión espiritual, la noética, madura y resplandece. Esto me hace acordar a un libro del doctor García Pintos y la doctora Elizabeth Lucas, que dice de la vida fugaz, reflexiones ante la vela. Que nosotros en algún momento, cuando tratemos el tema de la vela, lo vamos a hacer referencia. Que la vela se va consumiendo, pero siempre con el pabilo encendido. Y esto de la sabiduría, que vos acabás de mencionar todo, realmente es exquisito lo que dice, ¿no? Si lo pudiéramos captar en su profundidad, es maravilloso. Yo lo voy a repetir. Dice así: la sabiduría surge al procesar los dolores, las alegrías y las transiciones de la vida. Permite al adulto mayor contemplar su biografía con aceptación y transmitir un legado axiológico de valores a las nuevas generaciones. Es nuestro accionar, con todo lo que hemos acumulado, y así hemos llegado a la sabiduría. Es la máxima expresión de la longevidad saludable. El cuerpo puede debilitarse, pero la dimensión espiritual, la noética, madura y resplandece. Me parece fantástico. Es la referencia que hacía Paco. La sabiduría tiene que estar en la casa, claro, a menos que las condiciones sean extremas de
las personas mayores o de los viejos, porque una vida vivida plenamente, con sentido, es referencia. ¿Cuántas veces en otros programas, Susana, hemos comentado, haciendo referencia a tu mamá y a la mía, que los nietos van a pedir consejo, acuden a los abuelos, piden referencias, pero más que nada consejos para la vida. Y uno como mamá dice, ¿por qué no me lo preguntaste a mí? Porque la abuela es sabia. Claro. Porque el abuelo sabe lo que me dice. Decimos lo mismo, pero si una persona mayor inspira a sus nietos o a los amigos de los nietos, porque a veces en la casa se llena y está no está la abuela que forma parte de la escenografía. A veces a mí me dice, forma parte de la escenografía, mamá. Pero de todas maneras, uno sabe que si abre la boca, es escuchado. Sí, ¿no? tal cual. Exactamente. Un abuelo, Orfelia, sabio, es cierto, es el que aconseja, el que los nietos, amigos de los nietos o amigos de la casa, quieren escuchar realmente. Y el abuelo está preparado para escuchar ya a esa edad. Y Sí. es muy placentero cuando uno habla con los nietos de diferentes temas y ellos escuchan con semejante atención. Es muy lindo. En mi familia, y últimamente hubo varios cumpleaños de mis sobrinos, la anécdota es esta, de los mayores que tienen 60, 55 años, que conocieron a mí. ¿Te acordás que el nono me decía esto y esto? La nona me preparaba y me contaba. ¿Te das cuenta? Después, Ahí estaba la sabiduría. Ahí está. Entonces, hagamos buena letra nosotros, ¿no? Sí, que nos recuerden igual. Bueno, vamos a hacer una síntesis existencial. Para el enfoque de Bretones, las 4 S se conectan de forma secuencial y orgánica en el envejecimiento. Al salir de uno mismo y ponerse a servir, se descubre de forma inmediata el sentido de las circunstancias actuales, lo cual destila como fruto final de una larga longevidad la verdadera sabiduría existencial. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un
par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. ...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. Seguimos en contacto con nuestros oyentes y ahora vamos a compartir el pensamiento del doctor Francisco Paco Bretones Morata, como buen español tenía 2 apellidos,
acerca de tener en cuenta, de introducir el tema del dolor y el sufrimiento en esta edad de la vejez, siempre brevando en los conceptos de la logoterapia, ¿no? Para Paco, exponente clave de la logoterapia, el sufrimiento no es una mera condena vacía, sino una de las encrucijadas existenciales más profundas de la vejez y la longevidad. Hablamos de vejez y longevidad porque es el tema que estamos tratando, pero nosotros ya sabemos que es la experiencia existencial, cualquier situación límite como experiencia existencial. La logoterapia de Viktor Frankl dice que del sufrimiento se puede aprender, ¿no es cierto? Siguiendo la línea de Viktor Frankl, Bretones aborda el sufrimiento en esta etapa no como una patología que hay que medicar o ignorar, sino como un espacio de resistencia espiritual y una oportunidad radical de crecimiento. Nosotros estamos introduciendo el tema para debate familiar, porque sabemos que no es un tema que se trata desde lo teórico con frecuencia, como es el tema de la muerte, el tema de la vejez, el tema de la longevidad, sino como tema que está dando vueltas en la dinámica humana, y entonces pretendemos despertar interés para el diálogo. El enfoque específico de Paco Bretones sobre el sufrimiento en los adultos mayores se estructura bajo los siguientes pilares. Primero, la distinción crucial entre dolor y sufrimiento. Quienes hemos escuchado a Paco durante tantos años en los cursos de logoterapia y en la escuela de vida, sabíamos del interés que él tenía y que ponía cada vez que tocaba este tema en saber diferenciarlos. Para Bretones es vital deslindar ambos conceptos para devolverle la libertad al adulto mayor. En sus conferencias explicaba esta diferencia de forma muy pragmática mediante metáforas cotidianas. Nos estamos situando a Susana Monona en la sala A del Centro Cultural Osvaldo Soriano, viendo a Paco cómo se balanceaba en el borde del escenario con sus fichas en la mano y explicando muy exhaustivamente, eufóricamente. Ahí está. Yo me sitúo también cuando habló sobre este tema, el dolor y el sufrimiento. Así comenzó la charla en Necochea. Después habló durante 1 hora y media, ya in extenso. El dolor es inevitable, biológico y corporal. En la vejez se manifiesta como el deterioro físico, las enfermedades crónicas o la pérdida física de seres queridos. Viene dado por las circunstancias. El sufrimiento, en cambio, lo construye la mente del sujeto según el valor o la interpretación que le otorga a ese dolor. Si el anciano se queda atrapado en el ¿por qué a mí?, el dolor se multiplica en un sufrimiento destructivo. La clave logoterapéutica radica en transformar el sufrimiento pasivo en una respuesta digna ante lo inalterable. A Paco a veces no se le entendía cuando decía el sufrimiento no existe. Y acá está muy claro, no niega la existencia del sufrimiento, pero se puede afrontar. Si no lo afronto, lo estoy recreando. Y entonces ahí es in eternum. Claro. Y además es esto, ¿no? El sufrimiento lo crea uno cuando queda así atrapado en su mente y lo va agrandando y recreando, y esto hace que nos frene la vida, que el tiempo pase y nosotros vivamos en un sufrimiento permanente. Y generalmente pasa ante estas situaciones que son, como dice aquí, inalterables, inmodificables. Entonces, yo debería esforzarme por ir trabajando para aceptar esa situación que tuve que vivir, que la vida me presentó,
trabajarla para ir aceptándola y de a poco que mi cabeza empiece a inundarse de otros pensamientos, transformar ese por qué a mí o esta situación que me mantiene así por algo diferente. Y entonces creo que me empezaría a sentir mejor y a tener otro tipo de visión. Nuestro compañero Víctor, en una de las reuniones presenciales de la Escuela de Vida, trajo como imagen, porque él trabajaba en las ambulancias, trajo como imagen la idea, valga la redundancia, la imagen de una herida, que la usamos muchísimo en la escuela. Entonces, un hecho existencial, hacíamos referencia a la muerte de un ser querido, de un hijo, nos causa una herida. Ahí estaría el dolor. Yo con esa herida puedo tomar varias actitudes frente a esa situación, varias actitudes. La herida me duele, es innegable, hay dolor y hay sufrimiento. Entonces, una de las actitudes sería mantenerla abierta todo el tiempo para que esa herida sangre y duela, que me está recordando lo que pasó y yo lo actualizo, sufrimiento actualizado. Y está la otra posibilidad, que yo reconozco la herida, reconozco el motivo, pero busco ayuda. Voy al médico para que no se me infecte, me duelen las curaciones, en el caso de la muerte de nuestros hijos, un recuerdo, un hecho, un acontecimiento, pero soy constante. Tengo ese empuje para seguir adelante y no tanto quedarme en el para qué. Entonces ese sufrimiento se va atenuando porque yo estoy viendo el logro de la curación de esa herida. Y lo más importante, que es como decimos, ustedes por supuesto ya lo saben, en la Escuela de Vida, que nosotros no superamos, sino que afrontamos, es que la cicatriz no desaparece. No. Pero con los cuidados yo logro que la herida abierta se cicatrice. Entonces, el hijo fallecido, el ser querido fallecido o la superación de una situación límite me está mostrando con algo concreto, siguiendo la metáfora, de que hubo un camino hecho, que hubo medios que yo puse al alcance de una actitud frente a la vida que me llevaron a no olvidar, no reemplazar, no superar, sino a recordar que la cicatriz es fruto de mi esfuerzo. Y entonces aquí con el sufrimiento en cuanto a la referencia con los mayores, si nos quedamos en el por qué, a mí recreamos, como bien dijiste, Susana, lo dijiste muy claro, un sufrimiento porque me vuelvo víctima de mis años, de mis torpezas, de mis dificultades. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos dicho, ay, si yo tuviera 15 años, correría 10 kilómetros? Y yo me acuerdo que a los 15 años nunca quise correr. Nunca los corriste. No, porque tampoco tenía interés. Entonces traigo al presente una ignorancia de algo que no pasó. Claro. Y uno se engancha y sufre porque no puede correr los 10 kilómetros, por ejemplo. Y es importante que desde la edad, desde el lugar de una persona con edad, digamos avanzada, con mucha edad, muchos años, tengamos a veces ese riesgo, ¿no? Esa tentación de decir, bueno, ya soy víctima con una expresión muy fea, saco de huesos. El siglo, no sé. No lo había escuchado nunca. Soy un saco de huesos. O sea, si yo no me valoro, claro, no me valoro como persona y con mi vida realizada, te imaginas. Yo creo que cuando llegamos a esta etapa, como dice aquí, la clave está realmente en transformar ese sufrimiento en una respuesta digna, ¿no? Y ese es un trabajo pura y exclusivamente nuestro, siempre, durante toda nuestra vida. Y en la edad madura, yo creo que más, porque
tenemos años vividos, experiencias acumuladas y vamos llegando a la sabiduría. Este sería un granito más de arena. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento lo incorporás en la mente, el dolor lo tenés en la herida que te produjo. El desaparecer de esa persona tan querida, el que no la tengas más. Ahí hay que trabajar la ausencia y mucho, ¿no? Porque eso vuelve. Pero si vos el sufrimiento lo haces, lo llevás al plano opcional, yo creo que ahí está como es una un elección. Equilibrio. Claro, es una elección, pero todo pasa por tu mente también. Exactamente. Ahí pasaríamos entonces al punto número 2. El número 2, el conflicto como motor, mañana mejor que hoy. Bretones subvierte la idea de que la vejez debe ser una etapa de paz absoluta o de anestesia emocional. Sostiene que mientras el sufrimiento sea soportable, es sinónimo de conflicto existencial. Desde la psicología existencial, el conflicto no es puramente negativo, es la conciencia de que la persona puede ser de una manera que aún no es mejor. El sufrimiento en la longevidad le dice al individuo, cambia. No porque su presente sea malo, sino porque su postura ante la vida mañana puede ser superior, rompiendo el disco rayado de la queja o el lamento por el pasado. Y pasamos entonces al número 3, que es la activación de los valores de actitud. Cuando la vejez arrebata la capacidad de realizar valores de creación, trabajar, producir, o de experiencia, viajar, disfrutar plenamente del cuerpo, Bretones recuerda que siempre quedan los valores de actitud. Frente al sufrimiento inevitable, la tríada trágica, dolor, culpa y muerte, el ser humano conserva la libertad última de elegir la actitud con la que asumirá ese destino. Afrontar los achaques o la cercanía del fin de la vida con entereza, coraje y sin amargura es, para el doctor Bretones, la máxima victoria del espíritu humano. El sufrimiento se convierte en un logro cuando testifica la dignidad del longevo. 4. El sufrimiento con un ¿para qué? El núcleo de sus libros, como Logoterapia, la audacia de vivir, postula que siempre hay un ¿para qué? El sufrimiento deja de ser destructivo en el momento en que se encuentra un sentido. En la longevidad, ese ¿para qué? Suele configurarse como un legado. El anciano que sufre con dignidad enseña a sus hijos, nietos y entorno cómo se vive y cómo se envejece con integridad. Su dolor se transmuta en una última lección de sabiduría existencial para el mundo. Realmente me parece que más claro imposible y que todo depende de nosotros. Como seres únicos e irrepetibles, tratar de incorporar, hacer el aprendizaje y poner en práctica, como decimos siempre. Aquí tenemos una teoría clarísima, yo digo hermosa, porque si uno la analiza en profundidad tiene unas palabras que son realmente, nos producen vida, ganas de hacer, acción. Bueno, yo agradezco este programa, saludo a todos y me despido hasta el sábado que viene. Muchas gracias.
Bueno, antes de despedirme quiero mandar un saludo de feliz cumpleaños para Juan Carlos y Gaudencio, que están cumpliendo hoy. Con esto me despido hasta el sábado próximo, si Dios quiere. No tenemos que perder de vista la dignidad del ser humano, ¿no? Uno de los libros de Elio Aprile lleva como título Humano, después de todo, el coraje de vivir. Es una buena síntesis. Cada edad, cada etapa de la vida es digna de ser vivida. A veces tenemos el riesgo de querer adelantarnos o de añorar etapas que ya pasaron y que a lo mejor las hemos agrandado en nuestra mente y nos volvemos nostálgicos de algo que no vivimos. Pero el aquí y el ahora, con proyección hacia mañana y recordando y el pasado, que indudablemente es muy enriquecedor, creo que es un sí a la vida incondicional. Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que